La vida me enseñó muchas cosas, pero jamás imaginé que una de las lecciones más duras vendría de mi propio hijo. Yo me llamo Ernesto, tengo 72 años, y toda mi vida la dediqué a trabajar, a ahorrar y a construir un hogar donde mi familia pudiera sentirse protegida. Nunca fui rico, pero tampoco pobre. Tenía lo suficiente y lo que tenía, lo daba sin pensarlo dos veces. Pero a veces lo que uno da no vuelve. O peor aún, vuelve en forma de desprecio. Aquel día, amaneció como cualquiera. El sol entraba por la ventana de mi pequeño cuarto, y mientras me levantaba con mis huesos que ya crujían como madera vieja, pensé en mi hijo Mauricio el mayor. Él siempre fue inteligente, brillante incluso. Tenía un buen trabajo, una casa amplia, una esposa que parecía respetuosa y dos niños hermosos. Yo solía decir que él era mi orgullo, pero con los años algo cambió. Ya no era aquel joven amable que me abrazaba al llegar del trabajo. Ahora era un hombre tenso, agresivo con un tono de voz que cortaba el aire. Y sobre todo, un hombre impaciente conmigo. Ese día necesitaba hacer unas compras, así que le llamé para pedirle que me llevara al supermercado. Yo ya no manejo, no por incapacidad, sino porque después de la operación del corazón, mi médico me dijo que era mejor evitar riesgos. Cuando llamó, la conversación empezó normal, pero terminó siendo algo que jamás se me borrará. ¿Qué quieres, papá?, preguntó él, con ese tono que usa cuando ya está molesto antes de empezar. Hijo, si no estás ocupado, ¿podrías llevarme al supermercado? Solo necesito comprar unas cosas para la semana. Hubo un silencio de 3 segundos, pero parecieron eternos. Papá, siempre lo mismo. ¿No puedes pedir un Uber? ¿O caminar? No estás inválido. Sentí un nudo en la garganta, pero traté de mantener la calma. Hijo, el médico dijo que no debo caminar largas distancias. Ya te lo expliqué. Él resopló y luego dijo la frase que me partió como un vidrio antiguo cayendo al piso. Papá, tú eres un viejo inútil, siempre dependiendo de alguien para todo. Me quedé mudo. Por un instante creí que no había escuchado bien. ¿Qué dijiste?, le pregunté con un hilo de voz. Lo que escuchaste, respondió sin remordimiento. Si no puedes hacer nada solo, es porque tú quieres. Ya estoy cansado de ser tu chofer, tu niñera, tu salvador. Haz tus cosas tú solo, o paga para que alguien te ayude. Yo tengo vida, papá. Sintiendo un mareo me apoyé en la mesa. Una parte de mí quería colgarle sin responder. Otra parte quería llorar. Pero la parte que quedó viva, la parte más fuerte de mi alma, la que todavía guardaba dignidad, decidió seguir hablándole con calma. Mauricio, yo te llevé a la escuela durante 12 años. Te llevé a entrenamientos, a cumpleaños, al hospital cuando te enfermaste. Él me interrumpió. Sí, papá, eso fue cuando era niño. Ya no te debo nada. Esa frase me terminó de destruir. No dije nada más, solo murmuré. Gracias, hijo. No te preocupes. Yo me las arreglaré. Y colgué. Mis manos temblaban. Mi pecho dolía. No por la operación, sino por algo peor. El desprecio del hombre a quien le entregué mi vida entera. Me senté en mi sillón viejo y respiré hondo. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y comenzó a verme como un estorbo? Me pasé casi una hora sentado ahí sin moverme, recordando cosas que ya casi había olvidado. Cuando él me pedía que lo cargara, cuando lloraba porque tenía miedo a la oscuridad, cuando lo ayudé a pagar su primera casa, cuando puse mis ahorros para que se casara sin deudas. Y ahora, viejo inútil. Pero fue en ese momento, mientras mis lágrimas caían despacio, que algo dentro de mí despertó. Un pensamiento simple. Esto no puede quedar así. No por venganza, sino por dignidad. Me levanté con más fuerza de la que pensé que tenía, caminé hacia mi armario y abrí un cajón que llevaba años sin tocar. Dentro había una carpeta azul. Una carpeta que guardaba documentos que mi hijo había olvidado. Documentos que podrían cambiar muchas cosas. Y mientras la tomaba dije en voz baja. Mañana, hijo. Mañana verás lo que tu viejo inútil dejó sobre tu mesa. Abrí aquella carpeta azul con manos temblorosas. No por miedo, sino por la mezcla extraña de dolor y claridad que se siente cuando uno se da cuenta de que ha sido demasiado bueno, demasiado ciego, durante demasiados años. Dentro había papeles que guardaba desde hacía mucho tiempo, documentos que yo mismo había firmado, papeles que mi hijo había olvidado,
o tal vez preferido no recordar. Entre ellos estaba la escritura de la casa donde él vivía ahora. Sí, esa misma casa, la que él presumía como suya, la que él decía haber comprado con su esfuerzo. Era parcialmente suya, sí, pero solo parcialmente. Lo que Mauricio nunca decía en voz alta, lo que siempre evitaba mencionar, era que yo pagué el 60% del enganche, porque en aquel entonces él no podía conseguir un crédito solo. Yo puse mis ahorros, mi sacrificio, mi vida entera. Pero cuando su esposa presumía la casa ante sus amigas, siempre decía, Mauricio es un hombre trabajador. Ha logrado mucho. Y mi hijo solo sonreía. Me acostumbré a escuchar el silencio, pero esta vez, ya no. Entre los documentos también había un pagaré firmado por él. Uno que aseguraba que si algún día esa casa se vendía, yo debía recibir mi porcentaje. Claro, era más simbólico que otra cosa, pero era legal. Tenía su firma y la mía. Me quedé viendo ese papel por varios minutos. No quería usarlo. Yo no era un hombre que disfrutara de los conflictos, pero aquel insulto, viejo inútil. Ese insulto me empujó a recuperar algo más importante que el dinero. Mi dignidad. Respiré hondo. Guardé la carpeta bajo el brazo y salí de mi casa. Ese día no pedí Uber. No llamé a un amigo. No caminé hasta la parada del autobús. Fui a pie. Paso a paso, lento, apoyándome en mi bastón, sintiendo cómo cada rincón del barrio me observaba. Yo sabía que caminar tanto no era bueno para mi corazón, pero también sabía que había algo peor que la enfermedad, la humillación. Mi hijo vivía a unas 8 cuadras. Cada paso que daba me recordaba la voz de Mauricio, diciendo con desprecio, «Viejo inútil». Era increíble cómo una frase podía tener más peso que cualquier golpe físico. Cuando llegué a la esquina de su calle, me detuve para recuperar el aliento. El sol caía sobre mi espalda como una mano pesada, pero no me detuve. Crucé la calle, subí la banqueta y llegué frente a su puerta. La casa se veía igual que siempre, limpia, moderna, con ese jardín pequeño que su esposa cuidaba para aparentar que eran una familia perfecta. Toqué el timbre 2 veces. Nadie respondió. Sabía que a esa hora mi hijo estaba trabajando, y su esposa seguramente había salido a llevar a los niños a la escuela, las mismas personas para las que yo haría cualquier cosa, y que últimamente ni siquiera me respondían un mensaje. Saqué una llave vieja, una que mi hijo juraba haber cambiado, pero nunca lo hizo. La introduje en la cerradura. Giró. Abrió. Entré despacio sin hacer ruido, como si fuera un intruso en la casa que yo había ayudado a pagar. El silencio del lugar retumbaba más que cualquier grito. Sobre la mesa del comedor encontré un mantel gris. Perfecto. Ahí parecía estar esperándome. Saqué la carpeta azul. La puse justo al centro de la mesa. La abrí dejando a la vista la escritura, el contrato del enganche, el pagaré firmado, la carta que escribí esa misma mañana. Sí, escribí una carta. Una que decía exactamente lo que necesitaba decir, sin insultos, sin rabia, solo la verdad que él nunca quiso escuchar. Me temblaba la mano cuando la dejé encima de la carpeta. Di un paso atrás. Miré todo con calma, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Mientras me iba, cerré la puerta con la misma llave y la dejé caer en el buzón. Ya no la necesitaría. Caminé de regreso a casa, más lento esta vez. Las piernas me dolían, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Cuando llegué a mi hogar, me senté frente a la ventana. Sabía que Mauricio volvería alrededor de las 6 de la tarde. Sabía que vería la carpeta y la carta. Me imaginé su cara, su respiración deteniéndose, el golpe de realidad, y me dije a mí mismo, a veces, la vida nos obliga a recordar a nuestros hijos que sus padres no son objetos, que también tienen historia, fuerza y dignidad. A las 6:17 p.m. mi teléfono sonó. Era él. Miré la pantalla. No respondí. A los 5 minutos, volvió a sonar. Y a los 10, otra vez. Pero esta vez yo no era el que estaba esperando. Mi teléfono seguía vibrando en la mesa, como si quisiera saltar y obligarme a contestar. Pero no lo hice. Por primera vez en muchos años, sentí que no tenía que justificarme con nadie, ni correr, ni explicar, ni aguantar. Me quedé sentado mirando por la ventana, escuchando el sonido insistente del celular que se negaba a aceptar mi silencio.
Después de varios intentos, finalmente dejó de sonar. El silencio volvió. Un silencio tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propio corazón. Y no era el latido acelerado del dolor, sino un ritmo firme, decidido. Unos 10 minutos después recibí un mensaje. Era de Mauricio. Solo decía, «Papá, ¿puedo pasar a verte? Es urgente». No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque a veces uno necesita dejar que el silencio hable lo que las palabras ya no pueden. Mientras tanto, en la casa de Mauricio, algo muy diferente estaba ocurriendo. En la casa del hijo, Mauricio llegó del trabajo cansado, con la corbata aflojada y el ceño fruncido como siempre. Lanzó las llaves sobre la mesa del recibidor y caminó directamente hacia la cocina para servirse agua. Pero entonces la vio, la carpeta azul, abierta, expuesta, imposible de ignorar. Su nombre, mi nombre, los documentos. Todo estaba ahí. «¿Qué es esto?», murmuró dejando el vaso sobre la mesa. La primera hoja que tomó fue la escritura. Reconoció mi firma. Reconoció la suya, y entonces la sangre se le congeló. Recordó cada detalle de aquel día, yo entrando al banco con él, yo firmando, yo diciendo con una sonrisa, «Es tu casa, hijo, un regalo para empezar bien tu vida». Pero él borró esa parte de su memoria cuando le convenía. Luego tomó el pagaré, lo leyó. 2 veces. 3. Un sudor frío le recorrió la espalda. En ese momento su esposa, Valeria, entró a la cocina con una bolsa del supermercado. «¿Qué pasa, amor? ¿Por qué estás así de pálido?». Mauricio no respondió, solo señaló la carpeta. Ella la tomó con curiosidad y comenzó a leer. En cuanto entendió, su expresión cambió por completo. Se quedó inmóvil, como si acabara de ver un fantasma. «¿Esto es real?», preguntó. Mauricio tragó saliva. «Sí. Son los documentos que firmé con mi papá hace años». «Entonces, ¿él pagó la mayoría de esta casa?». «Sí», admitió Mauricio bajando la mirada. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa, vergüenza y miedo. «Mauricio, tus hermanas no saben esto, ¿verdad?». «No», respondió él con un hilo de voz. «¿Y si tu papá quiere recuperar su parte? ¿Qué vamos a hacer con la hipoteca? ¿Y con la escuela de los niños? ¿Y con...?» «No lo sé», gritó él golpeando la mesa. La carpeta cayó al piso regando papeles por todas partes. Y entre ellos, cayó la carta. Una hoja doblada en 4. Valeria la recogió y la abrió con cuidado. La leyó en silencio, sin mover un músculo de su rostro. Mauricio la observaba esperando una reacción, pero no estaba preparado para la que vino. Cuando ella terminó de leer, levantó la mirada lentamente, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mauricio, ¿cómo pudiste?», dijo con la voz quebrada. «¿Qué dice la carta?», preguntó él, temblando. Ella respiró hondo y leyó en voz alta una parte. «Hijo, yo no necesitaba que me llevaras al supermercado. Lo que necesitaba era escuchar de tu boca que todavía soy tu padre. Que todavía significo algo para ti. Tú no me llamaste viejo. Me llamaste inútil. ¿Y eso? Eso es lo único que un hijo jamás debería decirle a quien lo crió». Mauricio se desplomó en la silla, con la mano cubriéndose la cara. Valeria siguió leyendo. «No voy a pelear por dinero. No voy a arrebatarte nada, pero quiero que entiendas que yo existo, que tengo dignidad, que no soy un objeto estorboso. Y por eso dejo estos documentos sobre tu mesa, para que recuerdes quién estuvo ahí, incluso cuando tú ya no querías estar». Cuando terminó, bajó la carta con lágrimas cayendo por su rostro. «Mauricio, lo que le dijiste, viejo inútil». «¿Tú de verdad le hablaste así?». Él no pudo responder. Se cubrió el rostro con ambas manos, y por primera vez en muchos años, lloró. De pronto tomó el celular con desesperación y comenzó a llamarme. Yo no respondí, pero él no podía saber que estaba viendo todo desde el lado contrario de la dignidad. Yo no estaba huyendo. Yo estaba esperando que entendiera el peso de sus palabras. Volví a mirar mi celular. Llevaba 10 llamadas perdidas, 15 mensajes. Mi hijo estaba entrando en pánico. Y finalmente, a las 7:42 p.m. llegó el mensaje que esperaba. «Papá, por favor. Hablemos, estoy en camino». Yo respiré hondo. Esta vez, no sería yo quien pediría explicaciones. Esta vez, él tendría que tocar mi puerta. A las 8:05 p.m., escuché pasos apresurados frente a mi puerta. Era él, Mauricio, el hombre que me llamó viejo inútil, el hijo que nunca había imaginado que alguna vez se
enfrentaría a la verdad de esa manera. Golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Yo no respondí de inmediato. Quería que cada golpe resonara en su memoria, que entendiera que había pasado demasiado tiempo ignorando el dolor que causaba. «Papá». Su voz temblaba. «Por favor, abre». Caminé lentamente hacia la puerta apoyándome en mi bastón. Giré el pomo y abrí. Sus ojos se encontraron con los míos. Había miedo, culpa y algo de reconocimiento de lo que él había hecho mal. «Mauricio», dije con calma. «Adelante». Él entró, con la cabeza baja sin decir una palabra más. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de él. «Papá, yo». Intentó empezar, pero su voz se rompió. No sé cómo pedir perdón. Me senté en el sillón frente a él. Lo hice lentamente, como si cada movimiento llevara consigo años de sufrimiento, de silencios, de desprecios. «Mauricio», le dije, «lo que le dijiste a tu padre no fue un simple insulto. Fue la negación de todo lo que hice por ti, y eso duele más que cualquier palabra que puedas escuchar de otra persona». Él bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. La culpa lo había atrapado como una red. «Papá, yo», susurró. No quería, no sabía. «Sí lo sabías», interrumpí suavemente. «Sabías que me dolería. Sabías que mis años, mis esfuerzos, mi corazón importaban. Pero aún así, lo dijiste». Se quedó en silencio. Yo podía escuchar su respiración, sentir el arrepentimiento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía su atención completa. «Mira esto», dije señalando la carpeta azul sobre la mesa. «Todo lo que ves aquí es lo que he dejado sobre tu mesa para que recuerdes quién soy y quién siempre he sido». Él se acercó lentamente. Tomó la carpeta, hojeando los documentos, leyendo cada palabra, cada número, cada firma. Su expresión cambió con cada página que pasaba. Sorpresa, incredulidad y finalmente, miedo. «Papá, yo». «No tenía idea», dijo, su voz quebrada. «Pensé que todo esto era mío, completamente mío». «No, hijo», dije. «Nunca fue completamente tuyo. Pero no quiero pelear por dinero. Eso no importa. Lo que importa es que entiendas que tus palabras tienen peso, que tus acciones tienen consecuencias». Mauricio dejó caer la carpeta y se sentó frente a mí, sin poder sostener la mirada. Sus manos estaban sobre la mesa temblando. Yo podía ver que había un cambio interno, un reconocimiento de su error. «Papá, te llamé inútil», dijo en voz baja con lágrimas en los ojos. «Lo siento. No sé por qué dije eso. No sé qué me pasó». Yo respiré hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente admitía su culpa. Tristeza porque esas palabras habían marcado un antes y un después. «Mauricio», dije lentamente, «no se trata solo de una disculpa. Se trata de que recuerdes que un padre no es un objeto, que siempre tenemos dignidad, y que incluso cuando parecemos frágiles, nuestras raíces sostienen todo lo que somos». Él asintió, todavía temblando. Se inclinó y me abrazó. Un abrazo que duró minutos, lleno de emoción reprimida, de años de silencios y de dolor acumulado. «Papá», susurró, «nunca más. Nunca más volveré a llamarte así». «Eso espero», respondí, «porque si algo me enseñó la vida es que no importa la edad que tengas. Nadie merece ser tratado como un inútil». Después del abrazo, nos sentamos frente a la carpeta azul. Yo le mostré la carta que había dejado. Leímos juntos cada línea, cada palabra cuidadosamente escrita. Y mientras lo hacíamos algo cambió. No solo en él, sino en mí también. Por primera vez en años, sentí que la brecha entre nosotros comenzaba a cerrarse. Las palabras que antes eran cuchillos ahora eran lecciones, recordatorios y sobre todo, oportunidades de enmendar lo que había sido roto. «Papá», dijo finalmente, «quiero que sepas que nunca volveré a faltarte el respeto, que aprenderé a escucharte, y que seré un mejor hijo». Sonreí levemente. Era un comienzo nada más, pero a veces un comienzo es suficiente. Mientras la noche caía sobre la ciudad, nos quedamos sentados allí, en silencio. No había reproches, no había rencor, solo la comprensión de que, incluso después de los peores insultos, todavía existía la oportunidad de redención. Pero mientras Mauricio comenzaba a procesar lo que había pasado, yo ya sabía que la historia no terminaría solo con palabras. Había algo más. Un recordatorio final que él nunca olvidaría. Algo que consolidaría la lección que había aprendido, y que le mostraría, de manera sutil pero firme, que las acciones de un hijo
reflejan su respeto hacia su padre. Mauricio estaba todavía sentado frente a mí, con la cabeza baja, tratando de asimilar todo lo que acababa de descubrir. El silencio entre nosotros era profundo, pesado, lleno de años de recuerdos reprimidos, de palabras que nunca debieron pronunciarse, de heridas que por fin empezaban a cicatrizar. «Papá», susurró de nuevo. ¿Qué querías decir con algo? «Más cuando mencionaste que no terminaría solo con palabras», preguntó con un hilo de voz. Sonreí levemente. Era una sonrisa tranquila, de quien sabe que la lección está a punto de concluir. «Mauricio», comencé, «todo lo que te he mostrado, la carpeta, la carta, los documentos, no son un castigo. Son un recordatorio de que tus acciones reflejan el respeto que tienes hacia mí, hacia tu familia y hacia ti mismo. Y algunas lecciones se aprenden mejor cuando se sienten, no solo cuando se escuchan». Él me miró, confuso y asustado al mismo tiempo. «Papá, no entiendo». «¿Qué quieres decir?», preguntó. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón y caminé hacia la ventana. La luz de la tarde caía suavemente sobre nosotros, proyectando sombras largas y dramáticas. Le señalé la carpeta sobre la mesa. «Mira de nuevo», dije. «Pero esta vez no solo leas los documentos. Observa lo que dejé sobre tu mesa. La carta, el pagaré, la escritura. Todo eso es mío por derecho, pero no es dinero lo que quiero que veas. Es dignidad. Quiero que entiendas que la vida no solo se trata de reclamar lo que uno cree merecer. Se trata de respetar, de valorar y de recordar que tus palabras tienen poder». Él respiró profundo. Se levantó y tomó la carta otra vez, sus manos temblorosas, los ojos húmedos. Leímos juntos cada línea otra vez, esta vez más lento, como si cada palabra fuera un martillo golpeando suavemente su conciencia. «Papá, lo siento tanto», dijo casi susurrando. «Nunca volveré a llamarte inútil, jamás». Pero yo sabía que no bastaba con palabras. Las palabras podían olvidarse, diluirse, podían perder fuerza. Era hora de que sintiera la consecuencia de sus actos de manera tangible. Pero sin crueldad, solo con firmeza y justicia, caminé hacia la mesa. Tomé un sobre adicional que había preparado esa mañana y lo coloqué frente a él. Dentro no había dinero, ni amenazas, ni castigos. Solo un recordatorio tangible de lo que había perdido por sus actos. Una copia del contrato original de la casa, con mi porcentaje de propiedad, claramente indicado, acompañado de una nota. «Mauricio, hoy entendiste algo que muchas personas nunca aprenden. La vida no te da siempre segundas oportunidades. Yo elegí darte esta no para castigarte, sino para enseñarte a respetar, a valorar y a amar. Cuídala, cuídame y sobre todo, cuida de ti mismo, para que nunca vuelvas a humillar a quienes te dieron todo». Sus manos comenzaron a temblar mientras leía. Su rostro se puso pálido. Por primera vez en años, Mauricio sintió el peso real de sus palabras. «Papá», dijo sin poder terminar la frase, esto es demasiado». Su voz se quebró completamente. «Mauricio», dije con calma, «esto no es demasiado. Es lo que debía aprender. No por miedo, no por castigo, sino para que nunca más olvide quién es su padre y quién lo crió». Él bajó la cabeza y comenzó a llorar abiertamente. No solo lágrimas de arrepentimiento, sino de alivio, de comprensión, de conexión que había estado perdida durante años. «Papá, gracias», susurró entre sollozos. «Gracias por no rendirte conmigo». Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, yo nunca me rendí contigo. Solo necesitaba que entendieras que los padres también son humanos, que nuestras palabras, nuestros esfuerzos y nuestro amor no son eternos si los tratas con desprecio». Él me abrazó de nuevo, esta vez con fuerza, como si temiera que el abrazo pudiera desaparecer. Y mientras la tarde se convertía en noche, supe que esta confrontación, esta lección, cambiaría nuestra relación para siempre. Pero la historia aún no terminaba. Mauricio necesitaba recordar que las acciones hablan más que las palabras, que no basta con pedir perdón. Hay que demostrarlo. Y yo ya había planeado el siguiente paso, algo sutil pero definitivo, que aseguraría que esta lección quedara grabada en su memoria para siempre. Esa noche, mientras Mauricio aún lloraba frente a mí, sentí que era el momento de que comprendiera algo más, que el respeto y la dignidad no se mendigan, se ganan, no con gritos, no con disculpas, sino con acciones que demuestran que se ha aprendido la lección.
Mauricio, le dije con calma, hoy te mostré lo que dejé sobre tu mesa. Documentos, carta, todo lo que necesitas para comprender la magnitud de tus palabras. Pero ahora quiero que veas algo más. Algo que nadie puede borrar. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y me dirigí al escritorio donde había preparado algo especial. Saqué un sobre sellado, un sobre que llevaba años guardado, y lo coloqué frente a él. Esto dije, es un recordatorio final. No es un castigo, hijo. No es venganza. Es solo para que recuerdes que las palabras tienen peso, y que la vida tiene una manera de enseñar a quienes olvidan. Mauricio miró el sobre con desconfianza. ¿Qué es esto, papá?, preguntó, su voz todavía temblorosa. Abre y verás, respondí con calma. Lo abrió lentamente, temblando. Dentro encontró un duplicado de todos los documentos importantes, incluyendo el pagaré y la escritura, con marcas visibles donde claramente indicaba mi porcentaje de propiedad de la casa. Pero eso no era todo. Había algo más, una llave antigua, la misma que yo había usado para entrar a su casa antes, y una pequeña nota escrita a mano. Mauricio, esto es un recordatorio de que tu padre siempre estuvo ahí para ti, incluso cuando lo ignoraste. No se trata de dinero, se trata de dignidad. Esta llave representa la confianza que siempre tendrás si aprendes a respetar. Guarda esto como un símbolo de lo que significa ser hijo y sobre todo ser humano. Mauricio la sostuvo en sus manos sin poder hablar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su respiración se aceleró. Era un momento que jamás olvidaría. La comprensión brutal de que su desprecio había llegado demasiado lejos. Papá, yo. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No sé qué decir. No digas nada, respondí. Solo recuerda. Aprende. Y haz que tus acciones hablen más que tus palabras. Luego, le pedí que me acompañara a la ventana. Desde allí podía ver la casa que había ayudado a construir, las calles donde él había corrido de niño, los árboles que plantamos juntos. Cada rincón llevaba mi esfuerzo, mi tiempo y mi amor. Mira, hijo, dije, todo esto no lo hicimos por dinero, ni por reconocimiento. Lo hicimos por amor. Y aunque tus palabras me lastimaron profundamente, todavía tienes la oportunidad de enmendarlo. Mauricio se quedó en silencio contemplando todo. Yo podía sentir que por primera vez en años realmente entendía el peso de sus palabras, la humillación que causó, y lo mucho que aún podía aprender de su padre. Papá, nunca volveré a ser así, susurró finalmente. Nunca volveré a faltarte el respeto. Yo asentí sin decir nada más, porque sabía que ahora las palabras no eran suficientes. Él necesitaba demostrarlo con hechos, con actitud, con cambios reales. Y fue en ese momento, cuando la noche caía lentamente, que sucedió algo que jamás olvidaré. Mauricio, con lágrimas en los ojos, abrió el sobre una vez más, tomó la llave y la sostuvo contra su pecho. Fue un gesto simple, pero poderoso, un símbolo de que por fin había entendido la lección de su vida. Yo me recosté en mi sillón, cansado pero en paz. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni borrar el dolor que sus palabras habían causado, pero podía garantizar que esa noche, al menos, había sembrado algo más fuerte que el rencor: respeto, comprensión y aprendizaje. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces de la noche, nos quedamos allí, padre e hijo, en silencio. No era un silencio incómodo, sino un silencio lleno de reflexión, de reconocimiento mutuo, de reconciliación que había tardado demasiado en llegar. Y aunque todavía quedaban heridas que sanar, ambos sabíamos que esa noche marcaba un antes y un después. Un antes lleno de dolor, orgullo y desprecio, y un después lleno de respeto, lecciones aprendidas y la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Porque al final, la vida nos enseña que las palabras pueden destruir, pero las acciones pueden reparar, que un hijo que insulta puede convertirse en alguien que honra, que un padre que enseña con firmeza y amor puede transformar el corazón de quien lo daña. Y así, mientras la noche avanzaba, yo sabía que esta lección permanecería en su memoria para siempre. La noche estaba en su punto más oscuro, pero dentro de mi sala había una luz cálida que iluminaba cada rincón, la luz de la reconciliación, mezclada con la tensión de los años de palabras no dichas. Mauricio estaba sentado frente a mí con la cabeza baja, abrazando la carpeta azul y la llave que simbolizaba su aprendizaje. «Papá», dijo finalmente, «no sé cómo compensarte, no sé cómo». Su voz se quebró. «No sé cómo reparar tanto daño.
Lo miré con calma, con una mezcla de firmeza y ternura. Había esperado este momento durante años, no para vengarme, sino para enseñarle algo que nunca olvidaría. Mauricio, dije, nadie puede compensar lo que ya pasó, pero sí puede aprender de ello, sí puede cambiar, sí puede convertirse en alguien que respeta, que valora, que no repite los errores de su pasado. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración era irregular. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de culpa y de sinceridad. Papá, te prometo que nunca más volveré a... Su voz se rompió de nuevo. Nunca volveré a faltarte el respeto. Eso espero, respondí, porque el respeto no se exige, se demuestra. Y tú lo harás, Mauricio. Lo harás cada día, con cada acción, con cada decisión que tomes. Se quedó en silencio unos segundos mirando la carpeta, la llave, la carta. Luego levantó la mirada, y por primera vez vi algo que no había visto en años. Humildad, arrepentimiento verdadero y amor hacia su padre. Papá, susurró. Nunca pensé que todo esto tendría un impacto tan profundo. Creí que solo se trataba de dinero, de casas, de documentos, pero ahora entiendo que era mucho más. Era sobre mí, sobre lo que soy, sobre lo que he sido como hijo. Asentí levemente. No necesitaba decir nada. Sus palabras lo habían condenado y liberado al mismo tiempo. Hijo, dije finalmente, la vida nos da lecciones de muchas formas, a veces suaves, otras veces duras. Algunas se aprenden con palabras, otras con silencios y gestos. Hoy, tú has aprendido con documentos, con cartas, con la verdad expuesta. Y espero que nunca lo olvides. Mauricio bajó la cabeza y asintió. Luego, con un movimiento lento, me entregó la carpeta y la llave. Papá, te devuelvo esto, dijo, pero prometo cuidarlo como se debe. No solo los documentos, todo lo que representas. Lo tomé con calma. Gracias, hijo, dije. Esa es la lección más importante que podías aprender. Que lo más valioso no es lo que se posee, sino cómo se trata a quienes nos dieron la vida. En ese momento, algo cambió dentro de ambos. No era solo reconciliación, sino una transformación profunda. Mauricio comprendió que el orgullo y la arrogancia podían destruir relaciones, y que la humildad y el respeto eran los únicos caminos para reconstruirlas. Entonces él se levantó y me abrazó de nuevo, esta vez sin palabras. Era un abrazo largo, lleno de emociones reprimidas, de lágrimas acumuladas y de arrepentimiento sincero. Un abrazo que borraba años de dolor y que plantaba la semilla de un nuevo comienzo. Papá, murmuró entre lágrimas, gracias por no rendirte conmigo. Sonreí levemente, no por orgullo, sino por alivio. Alivio de que después de tantos años, por fin entendió quién era yo, y sobre todo, quién podía llegar a ser él como hijo y como persona. Después del abrazo, nos sentamos frente a la ventana nuevamente. La ciudad brillaba con luces distantes. Pero para nosotros, todo lo importante estaba dentro de esa sala. Los documentos ya no eran solo papeles. La carta ya no era solo palabras. La llave ya no era solo metal frío. Todo era símbolo de aprendizaje, respeto y amor renovado. Papá, dijo Mauricio con voz firme, quiero que sepas que voy a cambiar, que voy a hacer las cosas bien, que nunca volveré a tratarte como un inútil. Voy a demostrarlo todos los días. Eso espero, hijo, respondí, porque la vida no da segundas oportunidades siempre. Hoy la tienes, mañana dependerá de ti. Nos quedamos en silencio contemplando la noche, y en ese silencio, entendí algo que siempre supe en el fondo. El amor de un padre nunca se pierde, incluso cuando los hijos fallan. Y también que las lecciones más duras son las que permanecen para siempre. Pero aunque la noche estaba tranquila, yo sabía que la verdadera prueba vendría en los días siguientes. Porque no basta con llorar ni con prometer. Ahora Mauricio debía demostrar que había aprendido, que su respeto y su humildad no eran solo palabras, sino actos consistentes, visibles, tangibles. Y yo estaba listo para verlo. Los días siguientes fueron diferentes. Mauricio cambió de manera sutil pero constante. No se trataba de palabras vacías ni de promesas al aire. Se trataba de acciones pequeñas que demostraban respeto, cuidado y humildad. Me llamaba por las mañanas solo para preguntar cómo estaba. Se ofrecía a ayudarme en tareas simples, traerme medicinas, limpiar la casa, acompañarme a pasear. Y lo más importante, ya nunca más usó palabras que me humillaran. Una tarde mientras tomábamos café en la sala me dijo, «Papá,
Quiero que sepas que he aprendido algo que nunca entendí antes. No es solo sobre casas, dinero o documentos. Es sobre respeto. Es sobre reconocer que quienes nos crían también tienen derechos. Y dignidad. Asentí lentamente. Hijo, le dije, aprender esto a tiempo es más valioso que cualquier casa o propiedad. Las relaciones se construyen sobre respeto, no sobre obligaciones o herencias. Si alguna vez olvidamos eso, todo lo demás pierde sentido. Su mirada era seria, pero había algo nuevo en ella. Madurez. Era el reflejo de un hijo que había entendido por fin lo que significa valorar a su padre, no por deber, sino por amor y respeto genuino. En el acto de reconciliación, un domingo decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho juntos. Ir a caminar por el parque donde yo solía llevarlo de niño. El aire fresco, el canto de los pájaros, el sol sobre nuestras cabezas, todo parecía cobrar un nuevo significado. Mauricio rompió el silencio. Papá, quiero pedirte perdón otra vez, pero esta vez no solo con palabras. Quiero demostrarlo con hechos, con cada día que pase. No quiero perder la oportunidad de reconstruir lo que arruiné con mis palabras. Hijo, le respondí, ese es el regalo más grande que un hijo puede dar. Acciones coherentes con lo que siente. Si cumples eso, habrás aprendido la lección más importante de tu vida. Mientras caminábamos vi algo en él que antes no existía. Respeto genuino, orgullo humilde y la determinación de un hombre que quiere ser mejor. Y por primera vez en años, sentí que mi esfuerzo como padre había sido comprendido, valorado y correspondido. Al regresar a casa, Mauricio me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Papá, dijo, esto no es nada grande, pero quiero que lo tengas. Para mí, es un símbolo de todo lo que aprendí y de todo lo que quiero conservar contigo. Lo abrí lentamente. Dentro había una copia enmarcada de nuestra carta, con la fecha de hoy y nuestras firmas. Era un recordatorio tangible de la reconciliación, del cambio, del respeto mutuo que ahora existía entre nosotros. Mauricio, dije con voz firme y emocionada, esto es más valioso que cualquier herencia o propiedad. Es la prueba de que incluso después de años de errores y palabras hirientes, podemos reconstruir lo que parecía perdido. Él me abrazó nuevamente, esta vez con un abrazo lleno de gratitud, amor y reconocimiento. Y en ese abrazo comprendí algo que siempre supe. El amor de un padre no se pierde, incluso cuando los hijos fallan, y la dignidad siempre encuentra la manera de imponerse, aunque haya sido ignorada por años. Esa noche me senté frente a la ventana y miré las luces de la ciudad. Mauricio ya no estaba a mi lado, pero sentía su presencia, su cambio, su compromiso. Su transformación no fue instantánea ni perfecta, pero era real. Y eso para mí era suficiente. La vida nos enseña que las palabras pueden herir profundamente, pero las acciones pueden sanar incluso los daños más profundos. Que un hijo que insulta puede convertirse en alguien que honra. Que un padre que enseña con firmeza y amor puede transformar el corazón de quien lo lastimó. Y así mientras la noche avanzaba, comprendí que este no era el final de nuestra historia. Era un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de respeto, amor y comprensión mutua. Un recordatorio de que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre existe la oportunidad de reconstruirlo con dignidad. Porque al final, la verdadera herencia no es dinero ni propiedades, es respeto, amor y la lección de saber valorar a quienes siempre estuvieron a nuestro lado.